Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Consorcio Jurídico RSHR. Comenzamos. Hola a todos a quienes nos acompañan a través de este medio. Soy el maestro en Derecho Rafael Eduardo Chávez Rodríguez, abogado postulante y titular del Consorcio Jurídico RSHR. Estoy contento de poder compartir con ustedes temas de interés jurídico, en particular de derecho del trabajo, derecho burocrático, derecho de la seguridad social y derecho agrario, y demás áreas de derecho en las que seguramente tendremos invitados especialistas con los que charlaremos en episodios posteriores. Este podcast está dirigido para público en general, estudiantes y profesionistas en el área del derecho, y es el resultado de un proyecto que se ha venido desarrollando en el consorcio y quienes integramos a este equipo de trabajo, que más adelante seguramente también nos acompañarán para el desarrollo de los temas que se traten en el podcast, y esperando que sean muchísimos más los episodios que complementen a este trabajo, este proyecto que pretende dar a conocer pues información importante para aquellos que nos gusta el derecho en todas sus ramas. En particular, pues como ya dijimos, nos enfocamos con más énfasis a un área de derecho social. Pero bueno, ya entrando en materia, que es lo que nos interesaría, vamos a estar abordando temas en este primer episodio acerca de las generalidades del derecho del trabajo, para lo cual recordaremos algunos puntos, como por ejemplo los antecedentes de la palabra trabajo, que además es muy relevante, ¿no? Dependiendo de los autores que ustedes puedan consultar, pues se darán cuenta que van a variar y a distar de uno a otro, pero siempre encontraremos una tendencia, ¿no? a cuestiones muy particulares, como por ejemplo el carácter bíblico, ¿no? de los antecedentes de la palabra trabajo, entendiendo esta como una condena o un castigo que se refiere prácticamente a un pasaje bíblico dentro del Génesis, donde estamos hablando de Adán y Eva, cuando se dice que el trabajo pues se va a generar como este castigo, condena por haber desobedecido a Dios, ¿no? Por lo tanto, la connotación entonces de la palabra trabajo se entiende que es de carácter negativo. Otro antecedente de la palabra trabajo es el relativo a Grecia, en donde se habla acerca de la esclavitud como una forma precaria de lo que hoy entendemos como una relación de trabajo propiamente dicha. Además de que surge la figura del trueque, que pues bueno, eminentemente es una figura del derecho mercantil. En el mismo sentido, al hablar de la esclavitud, también otro antecedente pegado a este sería el de Roma, en donde de igual forma se le da cierta característica, ¿no? o importancia a la esclavitud, sabiendo que hay una diferenciación entre aquellos que son ciudadanos, ¿no? tanto de Grecia como de Roma, como quienes no lo son. En este mismo sentido, por ahí del siglo VI estamos hablando, existe un instrumento de tortura en la cual se ponía al reo a cumplir con ese castigo, y se denominaba tripalium o tripaliare, que era un instrumento de tortura de la época en la que se colocaba, como repito, al reo, y se asemejaba esta palabra también pues a una tortura, ¿no? Es decir, que las relaciones de trabajo, sobre todo las jornadas, eran de este tipo, pues bueno, asemejaba de forma pues otra vez negativa la palabra trabajo. Posterior a esto encontramos en Francia un vocablo, travel, que pues hablando de la relación que tiene con el derecho del trabajo, pues hablaba de que ir al trabajo era un considerado viaje cansador, ¿no? un viaje cansado. Por lo tanto, pues bueno, este travel o viaje, pues hablaba de un viaje cansador, ¿no? asemejando entonces la figura de una jornada de trabajo extenuante, por la cual el trabajador se tenía que ver agobiado en el desarrollo de sus labores. Otro punto importante a nivel de los antecedentes de la palabra trabajo los encontramos en Inglaterra, en donde ya se humaniza la conducta, ¿no? de trabajo, y pues ya nos habla de una labor con el vocablo labor o labor. Pues bueno, nos habla entonces ya de una característica que hoy la tenemos en nuestro ordenamiento laboral, y que pues más adelante lo vamos a comentar, ahorita que estemos hablando de los mismos antecedentes, pero pues resulta ya importante, ¿no? que a nivel de los antecedentes en Inglaterra se humaniza esta figura de la palabra trabajo. Seguramente aquellos que nos dedicamos a esto encontraremos unos vocablos muy peculiares aquí
en este antecedente, en nuestros antecedentes de la palabra trabajo, y son trabs travis. Esto pues significa una traba para el hombre, ¿no? En un momento dado dice que el trabajo es una traba para el hombre. A eso se refieren estos vocablos en latín, trabs travis, y la mayoría de autores pues los llegan a referir. Así llegamos entonces a lo que nuestra Ley Federal del Trabajo vigente contempla como trabajo en el artículo 8 y en particular en el segundo párrafo, en donde nos dice que para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Aquí ya entendemos pues cómo lo tiene canalizado de forma legal nuestra legislación, nuestra Ley Federal del Trabajo vigente. Otro de los puntos que no hay que dejar atrás también para hablar de las generalidades del derecho del trabajo son los antecedentes del derecho del trabajo, ya no de la palabra, sino ahora del derecho del trabajo. Y encontramos, pues, por así dividirlos, tanto en el mundo como en México, ¿no? Para efecto de clasificarlos, dentro de los cuales, en el caso de los primeros, encontramos de nueva cuenta las citas bíblicas. Ya dijimos la razón por la cual lo consideremos así, pero otro importante punto respecto de las citas bíblicas, que hay que hablar de los primeros 5 libros del famoso Pentateuco, ¿no? Que es así conocido, que sería el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Pues bueno, dentro de estos libros hablamos también de otro antecedente, ¿no? Que sería el pueblo de Israel, al hablar de los días festivos, en el cual, pues bueno, estamos entendiendo que acerca de este punto en particular, pues los días festivos revisten una importancia hoy en nuestra legislación, al hablar, por ejemplo, de los descansos obligatorios contemplados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Por eso es importante todavía al día de hoy estos antecedentes de los días festivos. Otro punto de los antecedentes que estamos comentando sería el Código de Hammurabi, que si bien es cierto no entró en vigor, pues bueno, nos deja como antecedente la jornada de 8 horas para ladrilleros, y que bueno, sí, es uno de los puntos torales en nuestras jornadas de trabajo, ¿no? La jornada máxima, que es la diurna, sabemos actualmente, es de 8 horas. Otro antecedente que encontramos aquí sería en Francia, con dos cuerpos normativos, que sería el Edicto de Turgot, que suprime a los gremios, y la Ley Le Chapelier, que suprime el derecho de asociación. En esto pues encontramos las famosas épocas en un momento dado que se generan en el derecho de carácter pues oscuro, por así decirlo, en donde encontramos a la época prohibitiva, época de tolerancia y la época permisiva, hablando de antecedentes específicos del derecho colectivo del trabajo. En Inglaterra, además de que ya dijimos que se humaniza la palabra trabajo, también existen otros antecedentes importantes como el cooperativismo y el sindicalismo con Robert Owen, en donde pues se ven enfocados pues más con más auge este tipo de movimientos. Derivado de estos movimientos que comentamos, surgen otros en el mundo que son de carácter proteccionista a la clase trabajadora. El primero de ellos, pues el conocido como Mártires de Chicago, precisamente, que le da origen a lo que hoy conocemos como el Día Internacional del Trabajo, y precisamente el 1 de mayo de 1886, cuando se genera este movimiento conocido como Mártires de Chicago. Y otro de los movimientos de carácter también relacionados con la religión católica sería el documento Encíclica Rerum Novarum, o de las nuevas cosas, también así conocido, que fue creado con el papado de León XIII el 5 de mayo de 1891, y que trae como relevancia pues precisamente el contenido protector a la clase trabajadora también de la época, por todos los disturbios que se generaron en esa época y que trajeron consigo movimientos importantes que hoy pues tiene connotación en diversas áreas del derecho del trabajo, principalmente en la cuestión sindicalista. Por eso no hay que dejar de lado este tipo de antecedentes. En cuanto a los antecedentes históricos del derecho del trabajo en nuestro país, los vamos a encontrar seguramente en las consultas que ustedes puedan realizar en 4 grandes épocas, que sería la época precolonial, en donde encontramos a las grandes culturas; la época colonial, en donde encontramos a las leyes de Indias, con sus aportaciones con las jornadas de 8 horas, protección a madres trabajadoras y menores de edad en la industria; y un dato importante por ahí de 1766 y 1776, el primer movimiento de huelga en Latinoamérica generado en el Real del Monte Hidalgo, y que pues bueno, seguramente en temas ya un poquito más específicos dentro de nuestro proyecto del podcast
podemos hablar ya en particular de cada uno de estos movimientos y expandernos un poquito más acerca de los mismos. Otra época en la cual encontramos esta división de antecedentes en México sería la época independiente, dentro de lo cual pues entendemos que en 1810, con el movimiento de independencia de nuestro país, pues bueno, sí surge un actuar, ¿no?, de la sociedad en ese entonces, pero no trae una aportación muy particular a nuestra área del derecho laboral. En 1814, con el documento Sentimientos de la Nación, se genera, aunque no entró en vigor, se genera antecedentes con las jornadas de 8 horas, protección a madres trabajadoras y menores de edad, que ya venía hablando de esto pues las leyes de Indias, ¿no? En 1824, con la Constitución, se retoman esas ideas, esta sí entra en vigor y pues bueno, ya constitucionaliza este tipo de protecciones a los trabajadores. Otro documento dentro de esta misma época independiente serían las bases orgánicas de 1836, en donde repite la misma fórmula de los derechos que ya estuvimos comentando y que se vuelven a proyectar en otro documento que sí entró en vigor, que sería la Constitución de 1857, en donde además se agrega a los salarios o el salario remunerador, ¿no? Ya es otra figura que complementa las anteriores y que bueno, ya va generando pues una constitucionalidad de esos conceptos. Posterior a esto, dentro de todavía la época independiente, encontramos dos movimientos importantes de carácter sindicalista o de derecho colectivo del trabajo que sucedieron en 1906, el primero de ellos en Cananea, Sonora, en una industria minera, y en 1907 en Río Blanco, Veracruz. Estos acontecimientos, repito, de carácter sindical o movimientos sindicales, en donde los trabajadores de estas empresas tuvieron problemas ya muy específicos y trajeron como consecuencia pues la muerte de los trabajadores, y se genera pues un antecedente del sindicalismo en México muy importante, ¿no? La protección y la defensa de los derechos colectivos de los trabajadores de esas empresas, pues bueno, trajeron como consecuencia también que se regulara más acerca de esta figura de la huelga. Por último, encontramos a la época contemporánea dentro de los antecedentes en México, y aquí encontramos fechas muy particulares en 1910, en donde se genera más que un auge a nivel de derecho del trabajo, pues en el derecho agrario. En este momento, pues bueno, ya se generan más cuestiones en la división del territorio nacional, hablando de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, con todos esos movimientos, con Francisco I. Madero, en donde pretende pues llegar al poder y todos los problemas que se suscitan en la Revolución Mexicana. Y finalmente, pues bueno, en 1910 se genera una protección también de 8 horas, protección a madres trabajadoras y menores de edad y salario mínimo. Ya hablamos de un salario mínimo, pero se crea nuestra Constitución. Obviamente contempla ya lo que sería el principal artículo, ¿no?, que nos rige en materia de derecho del trabajo, el 123, bajo el título del trabajo y de la previsión social, ¿no? Y ahora pues sabemos que contempla dos apartados, el A y el B, hablando de los trabajadores ordinarios el primero, y el segundo de los trabajadores al servicio del Estado, pero en ese entonces no estaba así desarrollado, pero es esta fecha en 1917 en donde se genera. Y un antecedente también que tiene relación con esta época contemporánea, quizá no de México, pero sí encaminada a los avances que se generaron en el mundo, pues sería la Constitución de Weimar en 1919, una constitución alemana en la que ya contemplaba pues aspectos de la seguridad social que México retoma posteriormente, y por ahí pues doctrinalmente se pelea, ¿no?, si fue primero o no fue primero la alemana o la mexicana hablar de temas de la seguridad social. Pues bueno, lo que sí hay que reconocer es que a nivel de Alemania pues entendemos que son potencia, ¿no?, en muchos de los temas de derecho del trabajo, y que pues son incluso muchos de sus exponentes considerados como juristas reconocidos en materia de derecho de la seguridad social, como por ejemplo Otto von Bismarck, ¿no?, considerado como padre de la seguridad social. Entonces sí existe obviamente una proyección en cuanto a los antecedentes y nos repercute en nuestro actuar diario. Por eso la importancia de que en esta primera emisión del capítulo 1 de nuestro podcast pues retomar algunas consideraciones que se consideran importantes o relevantes para el estudio de la materia, ¿no?, como tal.
y que pues nos van a servir de base quizá para posteriores episodios en los que podamos ya hablar de temas más específicos y podamos desarrollar pues también el contenido doctrinal y pues el contenido práctico de los temas que se aborden durante el tiempo que ustedes nos permitan continuar con este proyecto del podcast y que pues esperemos sea de su agrado, ¿no? Y nos puedan seguir escuchando y compartiendo con quienes así lo gusten hacer. También hablando de estos temas o de las generalidades del derecho del trabajo, pues hay que recordar en un momento dado lo que sería el concepto del derecho del trabajo, ¿no? A final de cuentas, no hay que dejar de lado que es importante pues establecer o recordar el concepto de lo que es la asignatura como tal, y por derecho del trabajo ustedes recordarán que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones obrero-patronales, así como las consecuencias jurídicas inherentes a la actividad que desempeñan. Y aquí pues bueno, podemos ponernos a la polémica si existen más conceptos, si tienen más elementos y demás, pero el chiste no es generar una polémica al respecto, sino más bien complementar que las lecturas o lo que se comparta en un momento dado con todos ustedes, al igual que la experiencia que podamos aportar, sea de su agrado y que les sirva para efecto de aquellos que se dedican a esta área, pues encaminarlos a la consecución de alguna línea, ¿no? En la que puedan seguir. De igual forma, pues existe la ubicación de nuestro derecho del trabajo. Al respecto, en cuanto hacia la ubicación del derecho del trabajo, podemos hablar de las tres grandes ramas del derecho, que sería el derecho público, derecho privado y derecho social, dentro de las cuales pues hablamos de que algunos distan de que si es del derecho público, si es del derecho privado, si es eminentemente del derecho social, existiendo doctrinas mixtas, ¿no? O aquellas que se van a una sola rama de las que se comentaron ahorita, pero es eminente que existe una afinidad con el derecho social, ¿no? Por la naturaleza de las actividades que se desempeñan y de los sujetos que ahí intervienen. Por lo tanto, pues bueno, se habla de una ubicación en el derecho social precisamente porque este derecho se encarga de estudiar o de regular, ¿no? Las conductas de los grupos vulnerables de la sociedad. Y hablando de los grupos vulnerables de la sociedad, pues en ellos encontramos a los trabajadores, ¿no? Que si bien es cierto, podrían tener un mismo nivel con el patrón, lo hace diferente los medios de producción, ¿sí? Y la mano de obra que pues desempeñan los trabajadores. Por lo tanto, pues la ubicación entendemos que se encuentra dentro del derecho social, recordando que existen teorías que podrían distar de esta opinión, ¿no? de esto que se está comentando en este momento. De acuerdo a esto, pues bueno, también es relevante que se mencione que existe clasificación para su estudio, ¿no? En el derecho del trabajo. Así hablamos que en los diversos planes de muchas universidades encontramos una división que sería el derecho del trabajo 1, derecho del trabajo 2, derecho procesal del trabajo, derecho burocrático, ¿sí? O también podemos encontrar derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo, derecho procesal del trabajo de nueva cuenta, derecho burocrático, y pues también encontramos los temas de la seguridad social como tal, ¿no? Pero pues en cuanto hace la clasificación para su estudio, la mayoría nos va a remitir a un estudio tanto de derecho individual y colectivo, ya sea del apartado A o del apartado B, y ambos comparten pues obviamente las cuestiones procesales, ¿no? Específicas de sus respectivos apartados del artículo 123 constitucional, pero pues para su estudio podemos hablar de eso, ¿no? Una cuestión individual, una cuestión colectiva y un derecho procesal. Espero que esta información haya sido útil e importante para todos aquellos que nos están acompañando en este proyecto del podcast. Ha sido un placer estar con ustedes en este primer episodio, esperando podamos compartir más tiempo este tipo de información respecto de temas de derecho del trabajo. También vamos a hacer algunas aportaciones ya en capítulos más adelante acerca de algunos criterios que emita, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos temas. Tendremos también algunos invitados, como se dijo al principio de la participación en el podcast, y pues la finalidad es que nos acompañen personas también que conozcan, que sean expertos en sus áreas y que enriquezca el contenido y aportaciones que se hagan en este podcast.
Muchas gracias por su atención, nos vemos en el siguiente episodio. Me despido de ustedes, soy el maestro en Derecho Rafael Eduardo Chávez Rodríguez, titular del Consorcio Jurídico RSHR. Muchas gracias. El podcast del Consorcio Jurídico RSHR agradece tu compañía. Hasta la siguiente entrega.